Nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo. Una vez más, muy agradecido con el Señor Jesucristo por la oportunidad, no solo de estar con vida, porque al final, cuando nosotros vemos el mundo, cuando vemos el planeta Tierra y vemos que todo genera vida, la planta, los animales, los seres humanos, toda la naturaleza en sí es un ser viviente. Entonces, cuando nos damos cuenta que estamos con vida, automáticamente nos damos cuenta de que el ser viviente tiene algo por qué estar con vida. Cuando llegamos a la conclusión de el porqué de la vida, entonces comienza una obra maravillosa en cada ser viviente. Toda la naturaleza misma, todo lo que genera vida, de alguna o de otra manera, demuestran el agradecimiento a la vida. La planta, los animales, los ríos, todo ser viviente tiene el por qué estar agradecido por la vida. Cuando los seres vivientes, la raza humana, que nos hace diferentes a los demás seres vivientes, porque la raza humana, aunque venimos de esa descendencia de seres vivientes, que en el término bíblico se conoce como esos seres humanos que a través de la línea de pecado construyó el estilo de vida humano que hasta el día de ahora se ve, por la mezcla de los genes que se dieron allá en el principio, de cuando el ser humano ya comenzó a tener uso de razón, cuando el ser humano comenzó a querer ser como Dios, cuando el ser humano perdió la capacidad de poderse sentir hijo de Dios y tomar por medio de ese espíritu de la quinta dimensión la conciencia del razonamiento, la conciencia del porqué de las cosas, la conciencia de ese razonamiento del espíritu de la quinta dimensión por tratar o querer ser como Dios. Y ahí es donde el ser humano, por utilizar ese razonamiento, por utilizar ese libre albedrío, es que el ser humano o los seres humanos vivimos como vivimos. Pero gracias al dador de la vida que hay siempre la gracia del amor de Dios alimentando a la humanidad, alimentando todo lo que genera vida, porque todo lo que está en este planeta Tierra fue diseñado y creado por Dios para generar vida. El planeta Tierra con todo y sus habitantes es una maquinaria de vida, es una maquinaria que genera vida. Los hijos e hijas de Dios, que tenemos carácter, que tenemos un espíritu, el espíritu de la vida, que tenemos un libre albedrío, que tenemos un alma, que sabemos y reconocemos que somos alimentados por el único y soberano Dios, amo y Señor, creador de todo lo visible e invisible. Cuando tomamos ese control en todo nuestro ser, cuando tomamos control de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras emociones, cuando tomamos control de nuestro espíritu, cuando estamos conscientes y seguros de que tenemos alma, cuando vemos al único y soberano Dios en su Espíritu Santo alimentándonos dentro de cada uno de nosotros, eso nos hace ser diferentes a la familia humana. Eso nos hace estar conscientes que si bien es cierto venimos de esa raza de seres vivientes que tomó los genes de esa mezcla de genes que se llevó en ese acontecimiento en el huerto del Edén, pero tenemos, aparte de esos genes que alimentaron esta materia,
que hicieron que esta materia viniera por obra o por causa del pecado. Tenemos un espíritu, el espíritu de la vida, y que de cada ser humano, de cada individuo dependerá cómo alimentar ese espíritu de vida que tiene, ese espíritu que controla las emociones, que controla los pensamientos, que nos puede llevar al infierno o al paraíso. Va a depender de cada ser viviente que tome el control y la decisión de qué hacer con su cuerpo, de qué hacer con su espíritu. Porque como seres vivientes que vivimos en este planeta Tierra, como hombres y mujeres, que tenemos la capacidad de pensar, razonar, que tenemos nuestro libre albedrío para tomar las decisiones de qué hacer con nuestro cuerpo, de qué hacer con nuestro espíritu, de cómo alimentar nuestra alma, sabiendo y reconociendo de que esta materia, este cuerpo vino por obra del pecado, sabiendo y reconociendo que por cuanto este cuerpo, esta materia vino por obra del pecado, fue alimentado y es alimentado por un espíritu, el espíritu de la vida. Y que ese espíritu de la vida que está dentro de nuestro cuerpo, que es la maquinaria, es lo que verdaderamente es el ser humano, espíritu. Porque cuando el espíritu sale de la materia, sale del cuerpo, automáticamente el cuerpo regresa de los componentes de donde salió, regresa de la materia, regresa al polvo de la tierra, regresa a todo lo que ha sido diseñado y creado por Dios para este planeta Tierra. Pero ¿dónde regresa nuestro espíritu? ¿Qué es lo que verdaderamente es el ser humano en este mundo, en este planeta Tierra? Va a depender de cada ser viviente, cómo controla, cómo lleva su estilo de vida en este espíritu, en este cuerpo, en esta materia, en este planeta Tierra. Como hijos e hijas de Dios, creyentes en la divinidad de Dios, creyentes en el dador de la vida, creyentes en el único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Sabemos que aparte de nuestra materia, que es parte de este mundo, que ha sido, es y será una materia corruptible, tenemos dentro de esta materia lo que verdaderamente es el ser humano, porque el ser humano no es lo que se ve. Lo que nosotros vemos del ser humano es su comportamiento, su estilo, su forma, su materia. Pero lo que verdaderamente es el ser humano es un espíritu que no se ve. Es ese espíritu que hace que el ser humano esté aquí y ahora. Pero cuando el ser humano descubre que tiene alma, cuando el ser humano hace contacto con su alma, cuando el ser humano entiende, conoce y reconoce de que hay algo inmortal, hay algo que no tuvo ni principio ni fin, porque esta materia, este cuerpo es mortal, y el ser humano, por cuanto tiene esta materia, están contados sus días en esta materia. Pero dentro de esta materia hay el espíritu de vida, y de el ser humano dependerá cómo alimentar ese espíritu de vida para tomar control de todo lo que el ser humano es en este planeta Tierra, para tomar control de sus pensamientos, de sus ideas, para tomar control de sus decisiones. Cuando el ser humano hace contacto con su alma, cuando el ser humano alimenta su alma con lo único que el alma recibe, que es la palabra de Dios, traída por el Espíritu Santo dentro de cada individuo, entonces el ser humano toma el control de la dimensión celestial, toma el control de ese mundo de los espíritus, porque a través del alma del ser humano, a través de ese alimento que el alma recibe, que es Dios mismo alimentando lo que Él puso dentro de cada uno de nosotros, entonces el ser humano sabe que si la materia regresa a los componentes de los cuales fue creada, también nuestro espíritu regresará
por donde nosotros la querramos llevar, ya sea a la dimensión mejor conocida como la quinta dimensión o la sexta dimensión, donde mora el mundo de los espíritus de Dios. En ese mundo de los espíritus donde están los profetas de Dios, donde están los patriarcas, donde están los apóstoles, donde están todos esos hombres maravillosos de la historia que conocieron y reconocieron el porqué de su existencia en este planeta Tierra, que usaron su libre albedrío, utilizaron su carácter para mantener firme su dignidad, para darse a conocer como hijos e hijas de Dios, creyentes en el dador de la vida, para dar testimonio de que la divinidad revelada a los hijos e hijas de Dios en este planeta Tierra era al individuo directamente, porque así como Dios creó los planetas, creó las estrellas, creó las galaxias, creó todo lo visible e invisible, creó a cada individuo dentro de cada uno de nosotros con un espíritu único, con una alma única, con un estilo único dado por Dios para que el ser humano pueda entender y comprender que el paso en este planeta Tierra es para honrar y glorificar el nombre de Dios, para honrar y glorificar al único y soberano Dios, para conocer la divinidad de Dios que es revelada a los hijos de Dios, predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. El secreto de la divinidad revelada a los predestinados. Cuando logramos entender y comprender el significado de la vida, cuando logramos entender y comprender el porqué de nuestra existencia, cuando nos vemos en el espejo de la palabra, cuando descubrimos que somos únicos hijos de Dios, no solo predestinados por Dios para estar en esta colonia, en este pueblo, en esta ciudad, en este continente, en este planeta Tierra, sino que también para hacer contacto con la divinidad, para hacer contacto con el universo, para hacer contacto donde mora la divinidad, que es Dios mismo en toda su creación, en todo lo visible e invisible, la divinidad de Dios siendo revelada a los predestinados es el más grande y mejor secreto, mejor guardado por la gracia divina. Cuando el ser humano toma el control de sus emociones, cuando el ser humano toma el control de sus pensamientos, cuando el ser humano crea sus propios sueños, cuando el ser humano está consciente de que es hijo de Dios, el ser humano aprovecha al máximo el tiempo en este planeta Tierra, porque no estamos por pura casualidad en este planeta Tierra. Todo fue diseñado y creado por Dios para un propósito en específico, así como las plantas, los árboles, la naturaleza, los ríos, las montañas, los animales de todos los colores, los seres vivientes con su propio carácter, con su propio estilo, con sus propios colores, con su propia dignidad, fueron únicos, una única obra creada por Dios para un propósito en específico. Cada ser viviente, cada planta, cada árbol, cada naturaleza misma, cada género dará cuenta al Creador por su existencia en este planeta Tierra. Asimismo, los seres vivientes, los seres humanos que están en este planeta Tierra, llegará el día y la hora en que dará cuenta al Creador de todo lo creado. Dice en el libro de Génesis capítulo 17 del 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Sigue diciendo ya el Espíritu Santo a través del gran salmista en el Salmo 94 del 9 al 12. El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá,
El que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. La divinidad revelada a los predestinados. Gracias, Salvador de la vida, que como seres vivientes en este planeta Tierra, como hombres y mujeres conscientes de la vida, conscientes del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, conscientes de el aquí y el ahora, como hombres y mujeres amantes de Dios, que sabemos y reconocemos que la divinidad de Dios es revelada a los predestinados, a esos predestinados que fueron diseñados, creados, predestinados por el dador de la vida antes de todo lo creado, antes de lo visible e invisible. Cada ser humano, cada ser viviente que está respirando de la obra maravillosa de la creación de Dios, cada ser viviente que está en este planeta Tierra, que toma de la agua que Dios creó, que usa este planeta Tierra como su casa, está obligado por la obra maravillosa de la creación de Dios a estar consciente del porqué de su existencia en este planeta Tierra, a estar consciente de que hay un único y soberano Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Está consciente, sea inteligente o ignorante, sea rico o pobre, sea lo que sea, por cuanto está utilizando la casa de Dios que es este planeta Tierra, por cuanto está utilizando los componentes que Dios creó para darle vida a la naturaleza viviente, por cuanto el mismo individuo está con vida, ese individuo tiene que dar respuesta a todo lo que pensó, habló, diseñó, creó, a todo lo que está en su mente y en su corazón, porque el ser humano fue diseñado para un propósito en específico. No venimos para ser bulto, no venimos para ser instrumento de la nada. Fuimos cada uno diseñado y creado por aquel que creó todo perfecto, por aquel que creó las galaxias, las estrellas, por aquel que creó los ángeles, los arcángeles, por aquel que es el amo y Señor, creador de todo. Cuando el ser humano está consciente de su existencia, cuando el ser humano conoce la divinidad de Dios, sabe que esa divinidad es revelada por Dios mismo en su Espíritu Santo a cada individuo, el ser humano comienza a ver la divinidad de Dios. ¿Qué es la divinidad de Dios? Es lo único y soberano, es lo que no tiene principio ni fin, es el absoluto, es el único y soberano Dios, es Él, el que toma el control de todo lo visible e invisible, el que sabe cómo está diseñado y creado todo lo que Él creó, porque todo le pertenece a Él, los cielos y la tierra, lo visible e invisible, todos los pensamientos, ideas, aún antes de que lleguen a la mente del ser humano, Él ya lo creó, Él ya lo pensó, Él ya lo diseñó, Él ya lo sabe, porque Él es el amo y Señor, creador de los pensamientos, creador de las ideas, creador de todo lo que cada individuo, cada naturaleza, cada planta, cada árbol, cada animal, cada estrella, cada planeta está en su órbita a hacer. Cada cosa que pasa, todo lo que en nuestra mente, en nuestros sueños, en nuestras ideas, en lo visible acontece, el Creador ya lo sabe, porque Él es el que creó todo. Él creó al ser humano, Él creó los planetas, Él creó las estrellas, Él creó el sol, Él creó el universo, y aún antes de haber creado todo lo que se ve,
todo lo que se pueda imaginar, Él ya era Dios mismo, porque Él es el absoluto, Él es la divinidad, y en su gracia Él le revela la divinidad a los predestinados, que es lo que cada hijo de Dios es. Si estamos conscientes de que somos predestinados, de que somos hijos e hijas de Dios, si estamos conscientes del tiempo en que estamos viviendo, estamos conscientes de la vida, entonces, ¿cuál es el destino que tomaremos cada uno de nosotros? ¿Cuál es la forma o el estilo de vida que cada ser humano está llamado a hacer? Los hijos e hijas de Dios que tenemos al Espíritu Santo alimentando nuestra alma. Sabemos que la divinidad revelada a los predestinados es el Espíritu Santo, dándonos a conocer los misterios de la Biblia, dándonos a conocer la revelación bíblica, demostrándonos a cada ser viviente el porqué del aquí y el ahora, dándonos el conocimiento pleno de la sabiduría divina. Ese único y soberano Dios, amo y Señor, creador de todo lo visible e invisible, como dijeron los grandes profetas de Dios, a Dios nadie le vio jamás, pero cada uno de los profetas recibía la revelación divina. Cada uno de los profetas de la Biblia eran instruidos, preparados y enseñados por el dador de la vida. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, Él a sí mismo se hizo una imagen de hombre para que el hombre pudiera conocer la divinidad de Dios, para que el hombre ya no tuviera una ilusión apoteósica de lo que Dios era, para que el ser viviente pudiera a través de Jesucristo poder conocer la divinidad de Dios, el misterio más grande de la divinidad de Dios. Es poder entender y comprender que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. No solo era conocido como el gran yo soy, el Elohim, el Siloé, el Melquisedec, el único y soberano Dios, sino que también el ser humano, en su ansia de conocer al Creador que creó todo, se preguntaba en qué nombre podemos llamar al gran yo soy. El gran profeta Moisés le preguntó a la soberanía de Dios, ¿cuál es tu nombre? Yo soy el que soy, porque no era un nombre todavía revelado a los hombres. Tendría que venir el arcángel Gabriel para revelarle a la humanidad el nombre que era sobre todo nombre. En el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, del verso 18 al 25, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarlo secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La divinidad revelada a los predestinados.
cuando el ser humano toma el valor suficiente de tomar el control de sus pensamientos, tomar el control de sus ideas, tomar el control de sus emociones. El ser humano ya tiene la capacidad de tomar el control de su espíritu para direccionar su espíritu a la sexta dimensión. ¿Qué es estar en la sexta dimensión? Disfrutar del mundo de los espíritus de la sexta dimensión, disfrutar de ese maravilloso mensaje que el gran profeta Daniel dio, disfrutar de ese maravilloso mensaje que todos los profetas del Antiguo Testamento dieron, porque estamos a través de nuestro espíritu en la dimensión del mundo de los espíritus de Dios. Por eso es que la divinidad es revelada a los predestinados, porque cuando tomamos control de nuestro espíritu, lo direccionamos al mundo de los espíritus de Dios. Somos los creyentes de los profetas de Dios. Somos los creyentes de los profetas de la Biblia. Somos los creyentes de la divinidad. Esa divinidad que es Dios mismo a través de Jesucristo, o Jesucristo mismo siendo el único y soberano Dios. Esos misterios siendo revelados a los predestinados. Sigue diciendo Mateo en el capítulo 28 del 16 al 18. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Que la gracia de Jesucristo, el dador de la vida, esa divinidad que es Dios mismo, el que los profetas de la antigüedad lo proclamaban como el Siloé, lo proclamaban como el Melquisedec, lo conocían como el gran yo soy. Hablaban de ese niño que nacería. No, fue revelado el nombre de Jesucristo, el dador de la vida, a ellos. Pero con todo y eso, ellos a través de su alma, a través de su espíritu, vivían en la dimensión de Dios, anhelando poder estar en el tiempo de la venida del Mesías, de la venida del único y soberano Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo. Luego vemos al único y soberano Dios naciendo en Belén de Judea. Vemos al único y soberano Dios siendo proclamado por el gran arcángel Gabriel. Vemos al único y soberano Dios dándole un nombre que es sobre todo nombre a la humanidad, para que en ese nombre la humanidad tenga la paz del alma, tenga la seguridad que viene de la eternidad y va para la eternidad, tenga la confianza y la fe que es un predestinado hijo de Dios, creado desde antes de la fundación del mundo por Dios mismo. En el libro de Juan capítulo 1, verso 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Sigue diciendo el gran yo soy. Sigue la divinidad revelando el gran poder del secreto de la sabiduría divina a la humanidad. En el libro de Juan capítulo 6 del 45 al 51, escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. Porque los profetas del Antiguo Testamento fueron enseñados por el único y soberano Dios antes de ser el unigénito Hijo de Dios.
era Dios mismo. Antes de crearse Él a sí mismo, ese cuerpo mejor conocido como el Jesús el Cristo, antes de dar un nombre a la humanidad, era el único y soberano Dios, era el gran yo soy, era Jesucristo mismo, el dador de la vida, el único y soberano Dios. Sigue diciendo, verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que desciende o descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Que la gracia de Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder ver la divinidad de Dios siendo revelada a los predestinados. Sigue diciendo en el libro de Juan capítulo 11 del 20 al 27. Entonces, cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Que la gracia de Jesucristo sea la que siempre esté en cada uno de los predestinados. Ya el Espíritu Santo hablando por medio del gran Pablo en Primera de Corintios capítulo 8, del 4 al 8, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. La divinidad revelada a los predestinados. Sigue diciendo el Espíritu Santo por medio de Pablo, segunda de Corintios, en el 4 del 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales
El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que sea el dador de la vida, Jesucristo mismo, en su Espíritu Santo, dándonos el misterio de la divinidad revelada a los predestinados. ¿Cuál es el misterio de la divinidad? Poder conocer al único y soberano Dios a través de Jesucristo. Poder entender y comprender que Jesucristo fue la imagen traída por Dios para que a través de Jesucristo la humanidad entera, y cuando hablamos de la humanidad entera, hablamos de toda la creación. Hablamos de lo visible e invisible, las plantas, los animales, los insectos, los peces. Toda la naturaleza misma esperaba y anhelaba conocer al gran yo soy, tener el nombre de Dios, y le fue dado el nombre de Dios. Jesucristo, el único nombre dado a la naturaleza para que la naturaleza misma tuviera la paz, tuviera la fe, tuviera la confianza, tuviera la certeza de que sería restaurada en ese nombre. Se le fue dada la imagen de Jesucristo, el dador de la vida, porque todo fue diseñado, creado por Él y para Él mismo. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Luego en la carta que le envía el Espíritu Santo por medio de Pablo a Filipenses en el capítulo 2 del 3 al 11 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La divinidad revelada a los predestinados. Cuando el ser humano descubre el secreto de la predestinación, cuando el ser humano descubre el origen de su existencia, cuando el ser humano toma control de su materia, cuando el ser humano toma control de su espíritu, cuando el ser humano toma la gracia del Espíritu Santo para alimentar su alma, el ser humano sabe que es ser predestinado. El ser humano jamás, cuando se da cuenta que la divinidad revelada a los predestinados está en él,
jamás el ser humano cometería el sacrilegio, cometería el pecado más abominable, que es hacer a un lado el nombre de Jesucristo para llevar al ser humano a aceptar otros nombres que no tienen nada que ver con el nombre dado a los hombres, y no solo a los hombres, como dice su bendita palabra, a los animales, a la creación, aún al infierno mismo, porque en la metáfora o en la parábola que dice que debajo de la tierra está el infierno, aún debajo de la tierra adórenle. Aún los que están en la quinta dimensión, respeten ese nombre, porque no es el nombre dado a los hombres para cambiarse, sino que es el nombre por los siglos de los siglos hasta la eternidad. Los predestinados que reciben el mensaje del evangelio eterno saben muy bien eso. Por eso es que los hijos e hijas de Dios que han recibido a Jesucristo, el dador de la vida, por más de 2000 años, jamás cayeron en las garras del sistema religioso, jamás aceptaron dogmas, credos, tradiciones, jamás aceptaron el imperio papal, jamás aceptaron las creencias o tradiciones protestantes, jamás cayeron en las garras del Edén de Satanás, que es el mundo de los espíritus de la quinta dimensión encarnada en seres humanos para consciente o inconscientemente blasfemar del único y soberano Dios, para consciente o inconscientemente blasfemar de el nombre que es sobre todo nombre. Pero ya sea conscientes o inconscientemente, la palabra dice que serán juzgados y que no habrá perdón ni misericordia, porque es la blasfemia más grande, blasfemar del nombre que es sobre todo nombre, blasfemar del Espíritu Santo, la divinidad revelada a los predestinados hijos de Dios. Por la historia hemos visto esos millones de maravillosos hombres y mujeres que corrieron al campo de batalla para hablar del mensaje del evangelio eterno, ese mensaje que el Espíritu Santo trajo por medio de el gran Pablo para poder poner por fundamento el mensaje de Jesucristo, para que la humanidad entera conociera y reconociera que no hay otro fundamento, no hay otro nombre, el fundamento del mensaje del evangelio eterno, que es el mensaje de Jesucristo, el dador de la vida. En el libro de Filipenses, en el libro de Colosenses capítulo 1, del 12 al 17, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladada al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Sigue diciendo Colosenses en el capítulo 2, del 2 al 10, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas,
porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según a Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, la divinidad revelada a los predestinados. Ese es el secreto más grande y maravilloso que Dios ocultó de los sabios y entendidos, que Dios ocultó de los teólogos en divinidad, de los doctores en el conocimiento de la ley. Dios ha ocultado de esos sabios y entendidos el misterio de la divinidad. Porque si estos sabios y entendidos conocieran el misterio de la divinidad, jamás harían a un lado al único y soberano Dios. Jamás tratarían de sentarse en el trono de el único y soberano Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Pero por el conocimiento de la letra es ocultado el misterio de la divinidad de Dios a esos seres humanos. Gracias, Salvador de la vida, que podemos estar conscientes de lo maravilloso que Dios hace en cada uno de nosotros, que podemos estar seguros y conscientes de que somos los hijos de Dios, predestinados por Dios, que estamos siendo alimentados con la divinidad. Estamos recibiendo la revelación como predestinados hijos de Dios, que en pleno siglo XXI, año 2025, estamos en este planeta Tierra. Sigue diciendo el Espíritu Santo a través de el gran Pablo en la carta a Timoteo, en el capítulo 2 del 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo repito porque es así, dice el Señor, el libro de los libros, los pensamientos de Dios, el manual de Dios para la humanidad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Sigue diciendo el gran Pablo en la carta a Timoteo en el 3, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Luego en las mismas cartas que el Espíritu Santo daba a Pablo, en la carta a Tito capítulo 2 del 11 al 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie, verso 15. Ya en el libro de Hebreos, siempre el Espíritu Santo hablando por boca de Pablo, dice en el libro de Hebreos capítulo 1 del 5 al 8, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo.
Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus espíritus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Que la gracia de Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender el privilegio más grande que tenemos. Tenemos el privilegio que tuvo Pablo de poner por fundamento el nombre que era sobre todo nombre, poner por fundamento el mensaje de Jesucristo para la eternidad. Tenemos el privilegio más grande, como el privilegio que tuvo Martín Lutero de enfrentarse al sistema más veraz y dañino que ha existido y decirle a los seres humanos que el justo por su fe vivirá, porque la justicia de Dios que mora en cada individuo es honrar y glorificar el nombre de Dios, honrar y glorificar al único y soberano Dios, estar conscientes y seguros de que venimos de la eternidad y vamos para la eternidad, estar conscientes a través de la justicia divina de que todo le pertenece a Él, que no hay nada ni nada que haya sido creado que no fuera creado por Él y para Él. La justicia divina dada a los hombres para poder ver la grandeza del único y soberano Dios. No la justicia inventada por esos mismos letrados que se dicen así llamar vicarios, papas, apóstoles ungidos o cualquier porquería inventada por ellos mismos. Estamos hablando de la justicia divina, estamos hablando de que la divinidad revelada a los predestinados es a través del Espíritu Santo, Jesucristo mismo alimentando a todos los hijos de Dios para que los hijos de Dios tengan la justicia divina, puedan conocer y reconocer que vienen de la eternidad y van para la eternidad por la gracia del único y soberano Dios, mejor conocido a la humanidad y para la humanidad como el Señor Jesucristo. Sigue diciendo en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 del 12 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay otra, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sigue diciendo el Espíritu Santo, Hebreos capítulo 10 del 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote estadía, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La divinidad revelada a los predestinados. Primera de Juan, capítulo 5, 19 al 20. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder en todo tiempo y a toda hora estar conscientes de quiénes somos, estar conscientes de la divinidad revelada a los predestinados, estar conscientes de el porqué del aquí y el ahora, estar conscientes que somos la continuidad de ese maravilloso mensaje que puso por fundamento Pablo, estar conscientes que somos aquellos que creyeron en esa revelación que se le dio a Martín Lutero, el justo por su fe vivirá. Estar conscientes que el mismo espíritu que alimentó al gran profeta de Dios, William Marion Branham, que restauró todo lo que se había perdido por más de 2000 años, porque Pablo puso por fundamento que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, solo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero luego viene el Edén de Satanás e inventa el concilio de Nicea para tomar el control de la mente y del espíritu del ser humano, y que el ser humano tuviera creencias apoteósicas, creencias inventadas por la teología humana para no darle la honra y la gloria al único y soberano Dios. Y por eso es que ese concilio, esa organización mató, persiguió y torturó a millones de hombres y mujeres que siguieron el fundamento puesto por el Espíritu Santo, la divinidad que le reveló a Pablo el misterio del nombre dado a los hombres, el misterio del único y soberano Dios. Luego podemos ver ese maravilloso espíritu que luego se encarnó en Martín Lutero para poner al descubierto a ese Edén de Satanás que tenía el control de la mente y del espíritu de los seres humanos, para decir el Espíritu Santo a través de Martín Lutero: el justo por su fe vivirá. Porque la verdadera justicia del ser humano, de los animales, de las plantas, de lo viviente, es en todo tiempo y a toda hora honrar y glorificar al único y soberano Dios. Los demás que se levantan después de Pablo, después de Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley, William Marion Branham, son sectas baratas que permiten que el Edén de Satanás los gobierne para cometer toda clase de fechorías ante la presencia de Dios, para crear toda clase de ilusiones apoteósicas, para crear todo un sinnúmero de creencias baratas fuera de lo que el Espíritu Santo ha hablado por boca de los profetas de Dios. Por eso es que vemos a los luteranos no siguiendo el mensaje que Lutero predicó. Por eso vemos a los wesleyanos no siguiendo el mensaje que Wesley predicó. Por eso vemos todas esas mini sectas y sectas baratas que se dicen llamar seguidores del mensaje de William Marion Branham, cometiendo toda clase de fechorías, cometiendo toda clase de adulteración bíblica, cometiendo toda clase de vulgaridad pagánica, siendo copia barata de Babilonia, la grande madre de todas las rameras y de todos los fornicadores. Porque el Espíritu Santo, cuando se encarnó en Pablo, Pablo puso por fundamento el mensaje de Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo se encarnó en Ireneo, en Policarpo, cuando se encarnó en Martín Lutero, cuando se encarnó en Ireneo, en Colombo, en Wesley, en William Marion Branham,
Todos y cada uno de ellos le dieron la honra y la gloria al dador de la vida. Todos y cada uno de ellos predicaron el mensaje que Pablo predicó, predicaron el mensaje del evangelio eterno, que es el mensaje de Jesucristo. Estas copias baratas del Edén de Satanás lo que hacen es agarrar pequeñas partículas de la Biblia, agarrar pequeños extractos de los mensajes de Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley, William Marion Branham, para hacer mini sectas, para hacer el Edén de Satanás aquí en la tierra y pervertir la mente y el espíritu de los seres humanos. Aquí y ahora, hombres y mujeres que conocemos el mensaje del evangelio eterno, que conocemos los misterios de la Biblia, que sabemos por la gracia de Dios la divinidad que es revelada por el mismo que estuvo en Pablo, Ireneo, Colombo, Martín Lutero, Wesley, por el mismo que alimentó a los profetas de la antigüedad. Es el mismo Espíritu Santo dándonos los misterios de la Biblia, revelándonos lo que está escrito en el libro de los libros, que es el manual de Dios para la humanidad. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 11 en adelante, vemos el gran misterio siendo revelado a los ángeles, a los arcángeles, aún al infierno mismo. Dice en Apocalipsis capítulo 5 del 11 al 13, y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que están en ellos. Ay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La divinidad revelada a los predestinados. Esa es la gran diferencia de los predestinados, hijos de Dios, que entienden el tiempo en que están viviendo, que conocen y reconocen el porqué de su existencia en este planeta Tierra, que saben que son únicos hijos de Dios, predestinados por Dios para llevar a cabo una obra en específica dada por Dios a cada individuo. Que la gracia divina, que la divinidad revelada a los predestinados esté en cada hombre y mujer en este planeta Tierra, para que pueda poner al descubierto al sistema religioso, pero que también pueda llevar el mensaje del evangelio eterno a la humanidad. Porque así como se le fue dicho a los ángeles, a los arcángeles, a los peces, a la naturaleza misma, al infierno mismo, adórenle, porque Él es el único y soberano Dios, y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda adorar. Solo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, hoy y por la eternidad. Somos la voz del ángel mensajero predicando el mensaje del evangelio eterno a la humanidad. Muchas gracias.